Muy buenas noches a todos los que nos siguen en nuestro canal, los que nos siguen en nuestro grupo de Compartiendo Conocimientos. Hoy es nuestra tercera tertulia y como todos los martes tenemos a profesionales de alta calidad que nos van a brindar sus experiencias y sobre todo información de su vida profesional. El día de hoy los presentamos a Jan Mazuelos. Él es ingeniero de la San Pedro y es creador también de la herramienta Catakuntur, una herramienta para el modelado de base de datos. Muy buenas noches, Jan, ya de confianza, como de la casa. Perfecto, muy buenas noches igualmente, Dante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acá pues con un poquito de frío por acá, por allá estará un calor espectacular. Sí, aquí hace un calor horrible, de verdad que a veces es casi insoportable el calor de Lima, pero bueno, a veces trabajo es... Esa es la voz. Cuéntanos un poquito de usted. Bueno, yo soy de la ciudad de Huaraz, soy egresado, al igual que muchos de los que estamos aquí de la Universidad San Pedro, orgullosamente de la Universidad de Huaraz. Bueno, realmente yo me he dedicado bastante a lo que es al estudio, a la investigación, sobre todo lo que me encanta es innovar y justamente a partir de estas innovaciones o tal vez probarme a mí mismo es justamente que nace pues la herramienta Catakuntur. Actualmente estoy llevando una maestría en lo que es ingeniería de software aquí en Lima y aparte estoy trabajando como analista programador en una empresa acá también en Lima. Y obviamente sin dejar de lado pues lo que tiene que ver con el desarrollo, ir mejorando Catakuntur, creando realmente bastantes cosas, tomando en cuenta pues que el mundo de la informática es bastante amplio y cambiante actualmente. Así es, las herramientas pues son un apoyo para poder darnos soluciones a los problemas diarios, ¿no? Entonces cuéntenos un poquito de su obra maestra, de Catakuntur. Ya bueno, lo que ocurre es que Catakuntur inicia primero como un proyecto de prácticas preprofesionales. Yo recuerdo bastante que en ese tiempo había un ingeniero, un docente que nos enseñaba un modelamiento bastante interesante, que era justamente el del Oracle Method, que se utiliza Case Method en lo que es el modelamiento de diagramas, entidad de relación para Oracle. Pero no había ninguna herramienta que nosotros pudiéramos utilizar pues para modelar. Lo que ocurría era que si teníamos que hacer los diagramas, los teníamos que hacer en un Word o utilizar algún diagramador más o menos que se parezca a la notación, ¿verdad? Y de ahí es donde nace la idea pues de crear la herramienta, crear primeramente un modelador que me soporte esa forma de modelado que proponía el docente y que facilitara pues el proceso de desarrollo de las clases. Ajá, claro. ¿Y está desarrollado me parece que en C++? Sí, está desarrollado en C++, pero algo recalcable ahí es que está desarrollado a partir del framework Qt. Es un framework de desarrollo multiplataforma. Lo que ocurre ahí es que yo, por ejemplo, desarrollo un aplicativo en Qt, ya sea en Linux o en Windows, y ese código es prácticamente portable a cualquier otra plataforma. Entonces, yo, por ejemplo, desarrollé en ese tiempo Catakuntur en Linux para mis prácticas pero debido al framework Qt que te permite, o sea, compilar el código para Windows, lo compilé en Windows y ya la herramienta funcionaba pues en ambos sistemas operativos. ¡Wow! Increíble, no lo sabía realmente. Interesante esto de la herramienta Qt que te puede dar la posibilidad de hacer estas dos plataformas, tanto Windows como Linux, ya es una ventaja interesante. Me parece que el Catakuntur es open source. No, es por ahora yo lo manejé libre, es gratuito, o sea, lo distribuyo de manera gratuita, pero el código fuente todavía sigo manteniendo la propiedad. Ahora,
justamente me he planteado lanzarlo como open source para modificar, para que pueda ser modificable y accesible, pero debido a que, o sea, he aprendido a programar con algunas cosas que me gustaría mejorarlas antes Ujú. de todavía lanzarla como open source, pero de por sí la herramienta es gratuita. Cualquiera puede entrar a la página, puede descargarlo, lo instala y ya tiene un entorno de diagramación de base de datos. Claro. Para los chicos que quieren descargar y probar esta herramienta, ya en nuestro sitio, en nuestro grupo ya tienen un enlace, ¿no? catacuntur.enmasuelos.com. ¿Ok? Ujú. Entonces, esta herramienta de Catacuntur entonces ha sido prácticamente por las prácticas preprofesionales, ¿no? Y Claro, después que ha sí. terminado, me imagino que habrá aprendido bastantes técnicas, un poquito de lenguaje de C++, y está investigando un poquito de esto, ¿no? Exactamente. Entonces, esto ha sido prácticamente lo que le ha ayudado a mejorar su nivel académico y su nivel también de preparación para poder pues, postular en Lima también. Exactamente, o sea, justamente, y eso creo que puede aplicar en todo, cuando uno hace algo que, por ejemplo, no sabe bien sus límites, no conoce sus límites, de alguna manera te ayuda. Y realmente, o sea, no es nada falso lo que comenta usted, que prácticamente desarrollar esa herramienta me ayudó a mí a mejorar, a conocer técnicas y a ver justamente los problemas que hay pues en el desarrollo de software, porque cuando uno se mete a hacer algo de esa manera, sin saber nada al principio, como que tu habilidad y tu perseverancia para hacerlo ya pues te hacen mejorar. Y en realidad ese es el valor ganado que tengo yo de esa herramienta, más que el uso que yo le pueda dar. Claro, claro. Sí, pues efectivamente, cuando uno empieza a practicar, empezar a hacer cositas interesantes, ya uno empieza a agarrar la cancha, ¿no? Un poco de gusto y también se mete ya en el mundo este de la tecnología, de información sobre todo. Con esto de que las herramientas van cambiando diario, pues uno aprende a manejar y a manobrar, digamos, hacerlos un uso más eficiente de los conocimientos que uno tiene. Y también ayudan digamos, ya fuera de las aulas universitarias. ¿Por qué? Porque te da, digamos, de alguna otra manera, ya la experiencia pasada te da, digamos, oportunidad para que puedas solucionar problemas presentes. Y me imagino que eso será, pues, un punto a favor de usted, que ha podido desarrollar prácticamente esta herramienta, ¿no? Ujú, sí, exactamente. Y yo creo, o sea, desde un principio, cuando yo recuerdo, comenté que iba a hacer algo así en la universidad, nadie creía, pues que pensaban que era una broma, por el hecho de que, o sea, no había ese concepto de crear gráficos en 2D, porque hay que hacer gráficos en 2D para justamente hacer las Mm. relaciones y las entidades. Entonces, a las finales no creían, pero cuando vieron ya la herramienta, por lo menos ya dando unos bosquejos, como que se sorprendieron. Pero en realidad eso, o sea, no hay nada más lejos que los límites que tú te pongas. Si tú dices, yo quiero hacer esto, o yo quiero hacerlo así, o yo quiero hacer un juego en 3D, o yo quiero hacer esto, solamente depende de uno mismo lograrlo. Y en realidad, o sea, no hay nada del otro mundo que necesitas ser, por ejemplo, programador extraterrestre o algo por el estilo. Es simplemente leer, perseverancia y sobre todo investigar. Siempre buscar cosas nuevas, investigar cosas nuevas y ver cómo te pueden ayudar. Porque en realidad, o sea, yo lo veo desde este punto de vista. Todos, absolutamente todos estamos en la capacidad de desarrollar algo como Catacuntur o mejor todavía. Pero depende de cada persona hasta dónde quiera llegar. Si no quiere hacer algo por el estilo, pues simplemente se queda ahí. Y si quiere aprender, quiere poner más que todo ver sus propios límites y mejorarse a sí mismo, pues yo estoy seguro que todos podrían hacer muchísimas mejores herramientas que la que yo tal vez pude haber hecho en mis tiempos de juventud, porque hay que hablarlo también así. Cuando uno es joven, bastante joven, el tiempo hay y uno Mm. puede decir en qué lo quiere usar, si quiero aprender Mm. para mi vida profesional o tal vez estar en otras actividades, ¿no? Que obviamente todas las actividades son muy importantes, pero cuando uno es joven tiene la mayor oportunidad de aprender y mejorar y marcar su vida
para todo su profesional y todo su futuro profesional. Así es. Y eso Así sería es, más que ingeniero. todo el mensaje que me encantaría darles a las personas que puedan estar escuchando esta grabación desde YouTube. O sea, depende de cada uno hasta donde quiera llegar, y eso solamente lo define uno mismo, nadie más. Ujú. Sí, sí, es cierto, es cierto. Inclusive, como estuvimos comentando hace un ratito, la fuerza de ustedes, chicos, que todavía están en la universidad, es pues es increíble la fuerza que se tiene cuando uno está en la universidad. Tiene tiempo, tiene todas las posibilidades, digamos, de todavía no tener preocupaciones fuera de las aulas universitarias, como por ejemplo pagarse el agua, el gas, mantener una familia, los hijos, pasaje, ¿no? Entonces, todas las complicaciones que fuera de la universidad se pueden tener, dentro todavía es, digamos, factible hacerlo, ¿no? Entonces, es cuestión de todos ustedes agarrar herramientas, estudiar herramientas, ver, digamos, cuáles podrían ser las mejores formas de solucionar ciertos problemas, ¿no? E inclusive existen ya problemas que otras personas no han solucionado. Entonces, agarrar esa forma de solución, verlos cómo los han hecho, estudiarlos, como se diría en una jerga técnica, hackear lo que otra persona ha hecho, encontrar los huecos, los puntos y seguir estudiando, ¿no? Entonces, la experiencia que nos transmite el ingeniero Jan es pues interesante, ¿no? Una persona que se ha dedicado a estudiar investigación, y no es difícil, miren, no es complicado estar investigando, es sencillísimo. Entonces lo único que se necesita es una constancia, una fuerza y sobre todo ser consciente de que fuera de las aulas universitarias es otra realidad, ¿no? Entonces más o menos cuéntenos, ingeniero, ¿cómo fue su experiencia en Lima? Bueno, en realidad yo tuve que salir un poco abruptamente debido a unos problemas de salud de la universidad en Huaraz, y me Ujú. vine acá a Lima pues a hacerme algunas revisiones, algunos tratamientos. Y bueno, debido a que tampoco ya no podía regresar a Huaraz porque tuve que renunciar a mi trabajo, pues logré conseguir un trabajo, por lo menos modesto, que me ayuda por lo menos para estudiar mi maestría, porque ahorita lo que más me interesa es obviamente tener más conocimientos. O sea, sé que tengo conocimientos, sé que conozco algunas cosas, pero cuando uno llega acá a Lima, todo lo que uno sabía es muy poco para lo que en realidad se necesita. Y pues gracias, en realidad a Catacuntur, o sea, yo recuerdo bastante que en la entrevista que me dieron, o en la entrevista que me dieron, yo hablé de la herramienta que desarrollé, porque, o sea, Catacuntur no solamente, o sea, todo el proyecto en sí no solamente era un proyecto de modelamiento de datos, sino que Catacuntur exporta a código fuente y ya te desarrolla pues interfaces gráficas, clases, conexión a base de datos, ya un proyecto casi listo para manejar. Y cuando me entrevistaron pues les gustó ese manejo, y con eso realmente logré entrar logré conseguir un puesto de trabajo, ¿no? Y ahora la maestría más tranquilo, pero obviamente acá la vida es bastante agitada. Hay que estar en pasajes, se va el tiempo, el trabajo, un horario, son un montón de cosas, pero siempre me doy tiempo para estar programando, codificando e investigar nuevas tecnologías, ¿no? Como que ahora ya lo que mayormente marca es lo que es el mundo SOA, lo que es orientación a servicios, sistemas distribuidos, es lo que se está usando mucho ya acá en Lima, de todo lo que he podido ver. Así es, así es. Esto solo también es un tema bastante interesante porque ya cambia la forma de pensar, el paradigma que teníamos los que venimos de Visual 5. Cambia un poquito, ¿no? Exactamente, el paradigma cambia totalmente. Cambia O sea, totalmente. desde la forma en cómo lo desarrollas hasta cómo lo despliegas es otra visión. Y cuesta un poco adaptarse, pero no es que sea imposible tampoco. Para los jóvenes sí debe ser rápido el aprendizaje. Veloces. Aprovechan más rápido, exactamente, aprovechan más rápido. En cambio, nosotros que ya tenemos un conocimiento establecido, el proceso de aprendizaje es un poco más dificultuoso, pero en realidad es sí, lo que es manejo de SOA y sistemas
distribuidos es algo que se está llevando muy Muy fuerte en Lima, bastante muy agresivo. importante o muy fuerte en Lima. Sí, es muy fuerte en Lima. Casi la menor empresa que quiera ya usar servicios o que quiera orientar a servicios. Ujú. Claro, estos SOA también nos permiten, me parece que desde un punto de vista económico, digamos, bajar los costos, ¿me equivoco? No, en realidad lo que hace, o sea, lo que hace SOA es, dependiendo de cómo se llegue a implantar, o sea, uno puede implantarlo utilizando herramientas ya desarrolladas, por decirlo alguna. Esto, una de las suites más conocidas es la suite de IBM. Ujú, Otra es desarrollarla a través de servicios. Si bien es cierto, los costos no creo que se abaraten demasiado, es más, suben un poco, pero aquí la mayor ventaja es justamente que toda la información o toda la data o la comunicación entre aplicaciones es muchísimo más fluida. Entonces, ujú, esa fluidez de que yo, por ejemplo, puedo tener un sistema A que, por ejemplo, se encargue de facturaciones y pueda tener un sistema B, por ejemplo, que se encargue de trámite documentario. Entonces, son dos sistemas diferentes, no puedo hacer que se comuniquen. Entonces, aplicando ahí una arquitectura SOA, puedo hacer que dos sistemas que son totalmente diferentes puedan intercambiar información. Y eso es ya más que todo lleva a un modelo, lo que es la gestión de las TI, y lo que es ujú. arquitectura empresarial. Y eso, o sea, más que abaratar los costos, hace que toda la información esté más manejable a nivel de la empresa. Y eso, como usted sabe, actualmente estamos en la era del conocimiento. Empresa que no sepa manejar su información es una empresa pues que se va simplemente al fracaso. Así es, así es. Muy bien. A ver si nos muestra la herramienta Catacundro, Jan, ingeniero Jan. Si Un nos poco comparte su difícil, pantalla para que nos pueda, tal vez. sí, para que nos pueda mostrar un poquito la herramienta. ¿Se ve mi pantalla? No, no todavía. Un rato esperar que se cargue, que Sí, sí, cargue. acá un momentito que cargue la pantalla. Si nos hace un demostrativo para que la gente que está entusiasmada pueda ver la potencialidad de esta herramienta, ¿no? A ver. Ingeniero, en todo caso vuelve a salir y vuelve a ingresar inmediatamente. Sale y entra nada más. Ya, perfecto. Mientras esperamos al ingeniero, ahí está. ¿Nos escucha, Jan? Está desactivado su audífono, el audífono. No lo escuchamos. ¿Ahora me escucha? Sí, sí, ahora sí, perfectamente. Sí, 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 ingeniero. A ver, voy a proceder a compartir mi pantalla. A ver, compartir escritorio. A ver ahora. Ya, ahora sí. Ahí Listo, ingeniero. está. Ahora sí. Perfecto. Bueno, esta es la herramienta Catacuntur. Actualmente es su versión 2.49, más o menos ya para lanzar la versión 2.5, pero con algunos cambios que quiero realizar, tengo prevista la versión 3 para abril. Ujú, Entonces, esta es la pantalla de bienvenida. Aquí se pueden ver los diagramas que ya se han ido trabajando, alguna lista de novedades. Entonces, voy a proceder, por ejemplo, algo práctico, simplemente cómo se crea un diagrama y cómo nos puede ayudar esto en el modelamiento, en la exportación de datos. Por ujú. ejemplo, aquí voy a poner el nombre del proyecto. Y acá hay un punto muy importante. Estos gestores de base de datos son los que actualmente están soportados por Catacunto. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, voy a hacer un modelo para SQL Server, selecciono aquí SQL Server
MySQL o MariaDB, Oracle, que recientemente lo he añadido hace muy poco, Postgres o SQLite. Para hacer una pequeña demostración voy a usar MySQL, damos OK y esta es la pantalla. Simplemente, aquí las cosas son básicas, como digo, o sea, desde un principio tengo lo que son mis entidades, le damos clic al botón aquí, creo una entidad, puedo crear una segunda entidad y obviamente las relaciones. Poner por ejemplo aquí, a ver el caso típico. ¿Listo? Por ejemplo, aquí voy a nombrar a mi entidad tipo producto. Tranquilamente podemos ver ahí como ya la entidad va tomando el nombre de la entidad. Adicionalmente el nuevo atributo que acabamos de crear. Aquí le puedo poner, por ejemplo, el ID. Clave de unicidad, que vendría a ser lo referencial a una llave primaria. Si es nulo o no es nulo. Y el tipo de dato. En este caso, selecciono serial. Otro nuevo atributo, descripción. Listo. Y aquí vamos a ponerle, por ejemplo, un texto. Finalmente cerramos la ventanita de propiedades entidad y aquí tenemos la entidad ya establecida. Si ustedes se darán cuenta, me imagino que deben haber personas que ya han utilizado otros modeladores, ¿verdad? Sí, a chicos. ver, por ahí hay alguien que me pueda responder. Sí. Claro, entonces la diferencia es esta, justamente el modelamiento, o sea, la forma en cómo se modela es un poco diferente, pero obviamente es muy parecida a modeladores como Erwin con la notación IDFX1 o Power Design. Entonces, por ejemplo, las entidades se representan de esta manera. Este numeral que está aquí representa que el atributo ID es llave primaria y el asterisco indica que estos atributos pues son obligatorios, son no nulos. Entonces voy a modificar la entidad 2, voy a poner producto. Listo. Aquí le voy a poner ID, serial, descripción y le pongo text. Aquí le puedo poner precio base. Listo, cerramos y aquí tenemos ya prácticamente una pequeña base de datos, dos entidades y una relación. Y bueno, el punto final es justamente llenar los datos de la relación. Si bien es cierto, acá tenemos, a ver qué tipo de relación tenemos, muchachos. ¿De uno cuánto? Chicos. De uno muchos. De uno muchos. Ahí creo están un poquito... Claro, de uno muchos. Si bien es cierto, aquí el punto más importante, y esto es por lo que tal vez la información es un poco más detallada aquí, es que acá yo puedo especificar la trazabilidad de la relación o la trazabilidad en la entidad. Si bien es cierto, esto no interesa mucho a la base de datos, sí le interesa bastante al analista de sistemas, porque sabe qué tipo de relación es la que los une. Entonces, por ejemplo, yo podría decir acá, cada tipo de producto puede categorizar a uno más productos y cada producto debe pertenecer o debe tener un y solo un tipo de producto. Finalmente, esta es la relación que se genera. Y esto sería básicamente la forma de uso del modelador. Aquí ya depende de las habilidades del mismo diseñador de base de datos, lo que tiene que ver con abstracción, lo que tiene que ver con normalización y cosas por el estilo. Finalmente, o sea, terminé de modelar, crear mi modelo.
le doy clic a este botón de check y este botón de check y esta pequeña pantallita me va a decir si hay algún problema con mi diagrama. ¿Qué tipos de problemas usualmente ocurren cuando uno modela? A veces se olvida de colocarle el tipo de dato, por ejemplo, a la entidad, o a veces ha intercambiado. Primero usó SQLite y en SQLite, por ejemplo, hay el tipo de dato long y ahora cambió el modelo a MySQL y ese tipo long no existe. Entonces, esta pequeña pantallita de verificar diagrama le va a ayudar a saber pues si hay pequeñas incongruencias lógicas en el diagrama. Le damos clic en verificar. Para mi caso, como el caso es pequeño, simplemente no hay ningún error. Y finalmente, exportamos. Y aquí está relacionado básicamente con el gestor de base de datos, ¿verdad? Según el gestor de base de datos, en ese caso he seleccionado MySQL o MariaDB. Tenemos la creación de la tabla, los atributos, las llaves primarias y finalmente lo que es el alter table para lo que es la creación de la llave foránea. Entonces finalmente lo único que nosotros hacemos es, aquí colocamos el servidor. Aquí podemos crear una base de datos, de prueba, por ejemplo, y exportamos el modelo. Y básicamente ese sería más o menos el flujo que se sigue al usar la herramienta. Y obviamente este es el flujo relacionado a lo que es el modelamiento y ese modelo exportarlo a una base de datos. No sé si hubiera alguna pregunta, alguna consulta. Bueno, chicos, yo... Sí, ingeniero, en una de sus entidades he visto que he puesto serial y ahí veo que en la hora de llevarlo en el código lo pone como y lo hace autoincremental. Ajá. Aclaración. Lo que ocurre es que todos los tipos de datos seriales que están aquí, serial, met serial y small serial, son metatipos de datos que yo utilizo. Entonces, si tú seleccionas aquí serial, esto Catacuntur va a dar un autoincremental. Entonces, al momento de exportar, lo va a exportar como un entero autoincremental. Lo que pasa es que, por ejemplo, en lo que era Erwin, tienes, por ejemplo, un check en donde tú le puedes poner si es autoincremental o no, de tal manera que cada vez que adicionas un registro, esa llave va autogenerándose, ¿verdad? Entonces, lo que yo hago aquí es usar esos tipos de datos serial, met serial y más serial para que se pueda especificar un tipo de dato autoincremental. Si no quieres un dato autoincremental y quieres de frente un entero, simplemente pones integer y lo exportas. ¿Me escucha, ingeniero? ¿Aló, me escucha, ingeniero? Sí, te escucho, Lucio, dime. Yo que aquí una pregunta en YouTube, dice Luis Rojas, dice, exacto, dice, ¿qué lenguaje se ha utilizado para desarrollar este programa, ¿no? Para desarrollar Catacuntur. Ya, la herramienta ha sido desarrollada en Qt. Si gustan, podría dar también un pantallazo del código fuente de Catacuntur para que se pueda ver cómo ha sido desarrollado. A ver si fuera posible. Por favor. Claro, utilizo el framework Qt. En este caso, la IDE de desarrollo es Qt Creator. Y es software libre esa plataforma. Cualquiera lo puede descargar y lo bueno es que, o sea, si yo desarrollo un proyecto, como le digo, lo compilo en Linux, ese proyecto abro una máquina virtual, lo compilo en Windows y ya es suficiente, ya tengo para las dos plataformas. Este es el código fuente de Catacuntur. En ese tiempo lo he dividido en estos módulos, lo que es interfaces gráficas, lo que son el manejo de diagramas, escenarios, y como ustedes pueden ver, por ejemplo, para lo que son los ítems, a ver, por aquí tengo entidades,
Todo esto está desarrollado en C++. Cada una de las entidades, las interfaces. Ahora, la ventaja de Qt es que, por ejemplo, los formularios los puedo hacer de manera visual. Ustedes se acordarán, pues, en el tiempo que usábamos, no ingeniero, cuando usábamos C++, cuando nos enseñaron. Así es. Todo puro consola. Puro consola. Aquí como que la cosa cambia un poco. Por ejemplo, aquí estoy con el diálogo o la interfaz del acerca de. Aquí tengo la interfaz que utilizo, por ejemplo, para exportar a la base de datos. Entonces, esto como que ya facilita un poco. Y adicionalmente, pues, el detalle de que esto yo lo puedo desarrollar en Linux, lo compilo, llevo las fuentes a Windows, le instalo también el framework y lo puedo compilar sin hacer muchas modificaciones al código. Y eso es lo que ha hecho, pues, que Catacontur sea prácticamente multiplataforma. Ahí está. Correcto. ¿Alguna otra pregunta del YouTube? No, ninguna. ¿Ninguna? No, ninguna. Ninguna. Una pregunta, ¿ha tenido algún problema o algo por sí con los drivers de conexión? De los gestores de base de datos. Sí, lo que ocurre es esto, o sea, como es C++, el enlace, o sea, enlazar las bibliotecas dinámicas o las librerías, como gusten llamarlo, es un poco diferente, de tal manera de que si tú, por ejemplo, compilas con una versión específica, cuando intentas ponerle otra versión del modelador o otro conector del cliente ya no funciona. Entonces eso era un problema que tenía bastante al principio. ¿Qué pasaba? Yo, por ejemplo, había compilado para una versión de MySQL, pero resulta que el que lo había instalado ya tenía otra versión de la biblioteca de MySQL, hacían cruce y a las finales no exportaba. Entonces, para ese detalle ya prácticamente lo que he tenido que hacer es incorporar las bibliotecas internamente en la instalación. Y obviamente, aparte de recalcar que Qt ya maneja, o sea, tiene ya una lista de drivers que tú puedes compilar y que básicamente puedes usar esos drivers y las consultas las harías como a cualquier modelador de base de datos. Especie de interfaz, y eso también facilita bastante el desarrollo cuando quieres manejar diferentes plataformas. Claro. Bueno, he visto que para cuando instalas Catacontur siempre viene con un software de apoyo, me parece, llamado Kuntur Admin. Más de qué se encarga eso en la. Ok, eso fue. O sea, en la versión, hasta la versión 12 incluía el Kuntur Admin. ¿Qué era lo que era el Kuntur Admin? Te permitía gestionar la base de datos. O sea, tú, por ejemplo, realizabas una conexión con MySQL y te traía la lista de entidades y tú podrías hacer consultas SQL y cosas por el estilo. O sea, como si fuera una interfaz de SQL Server para gestionar tu base de datos, pero eso te permitía conectarte a Postgres, a SQLite, a MySQL y a todos los gestores de base de datos que soportara. Pero lamentablemente cuando hice la migración de la versión 2 a lo que es la 2.49, ese Kuntur Admin ya no lo he llegado a mejorar. Y prácticamente por ahora en las nuevas versiones ya casi no se instala. Acá hay una pregunta de uno del YouTube. Nos dice, ¿cómo es que hace la generación del código en caso que sea para el SQL? A ver, ¿cómo ya, muy buena pregunta. Ahí hay un detalle muy adicional. En este caso, vamos a cambiarlo, por ejemplo, a SQL Server.
Le damos un check para verificar. Acá, por ejemplo, hay unos errores. Por ejemplo, acá acabo de modificar, miren, antes ¿qué versión de base de datos estaba usando? MySQL, ¿verdad? Ahora he cambiado a SQL Server, doy en verificar y me sale que este tipo de datos no es soportado por SQL Server. Entonces lo que vamos a hacer es modificarlo a int. Vamos a verificar y ahora sí, ya no hay. Entonces, es generar esta conexión de aquí, pero esto al SQL Server tienes que hacerlo a través de una conexión ODBC. En este caso, para el driver, para la versión de Linux, las conexiones ODBC, no hay un driver o no he logrado compilar un driver para conexiones ODBC, pero cuando llegues a instalar el cliente de Linux, de Windows, perdón, ahí ya automáticamente te va a salir aquí la sección del ODBC, ahí donde vas a tener que poner el DNS, el usuario y la contraseña, y automáticamente exporta esta sección de código SQL al SQL Server. Correcto. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, Sí, señora. Claro, o sea, básicamente ahí el SQL Server solamente es el único que se maneja por ODBC. Los demás utilizan sus clientes nativos. Perfecto. De YouTube, preguntas, Luis. No, solamente que el Chrome ahí se la bloquea a uno y no es confiable, y dice que no hay que descargar el Catacounter. ¿Así? Sí. A mí normal, ¿eh? Yo he descargado con el Google Chrome normal. Bueno, ahí puede haber algo extraño también. Lo que ocurre también, y ya más que todo entrando a un tema de web también, lo que ocurría era antes que cuando... ¿Aló? Sí, lo escuchamos. Ya. Cuando, por ejemplo, tenía las conexiones, o sea, directamente a través de, o sea, con un enlace directo, había bastante spam. Entonces, ¿qué hacía el spam? Se descargaba el código de Catacounter y me disminuía el ancho de banda. Entonces, a las finales lo que tuve que hacer es hacer que los enlaces salgan por JavaScript. Entonces, si no tienes activado el JavaScript, no vas a poder descargarlo. Entonces, activar el JavaScript, muchachos. Versión adicional. Aquellos que no pueden descargar, tienen problemas con spam, a descargar el JavaScript, ¿no? Que se mantenga, sí, que se mantenga activado nada más JavaScript en el navegador y automáticamente aparece el enlace de descarga. Pero es muy extraño que Google lo tome como desconfiable. Muy extraño, así es. He visto también, me parece que hay una opción de ORM mapeada por ORM que tiene una opción, exactamente, sí. Ya. Lo que ocurre es esto, por ejemplo, como le dije en un principio, lo primero que hice fue crear para un modelamiento de datos, ¿verdad? Pero la segunda opción fue hacer que, o sea, yo tengo el diagrama. Este diagrama me sirve tanto para exportarlo a la base de datos como para un modelamiento ORM. Eso pues le estaría hablando para el año 2010-2009. No era muy conocido. Lo que se trataba de aquí era de que yo exportaba y ya no tenía que estar haciendo las consultas SQL en mi aplicación, pues no, o sea, por ejemplo, consulto al cliente, después le tengo que hacer un update, sino que en una herramienta ORM lo que se estila es, ya traigo una clase cliente, la modifico según lo que quiero y cuando le doy guardar, en una función guardar de esa clase, automáticamente ya se ve reflejado el cambio en la base de datos, ¿no? Tal vez un ORM muy conocido es el Hibernate para Java, pero para ese tiempo yo usé mi propia biblioteca ORM que estaba basado en Qt4, que es justamente el framework que yo utilizaba. Entonces lo que ocurría era esto, que yo a la base de datos del ORM.
Entonces lo que yo hacía era algo como esto. Por ejemplo, proyecto, seleccionaba la carpeta, generaba documentación, interfaces gráficas. Entonces cuando yo me iba a esta pantalla, aquí, este es el código que genera. Entonces si yo por ejemplo me voy a Model, automáticamente se crean unas clases. Por ejemplo, he tenido dos entidades, ¿verdad? Tipo de producto y lo que era este producto. Entonces automáticamente me generaba, por ejemplo, la clase producto, y esta clase producto ya estaba lista para, por ejemplo, crear un objeto tipo producto, llenarle los datos que necesitaba. En este caso, por ejemplo, estaban la descripción y el ID. Llamaba a su función de guardar y automáticamente eso ya lo tenía en la base de datos. Adicionalmente que con esto también generaba ya interfaces gráficas. Aquí por ejemplo esta era una interfaz gráfica que me generaba por defecto. Entonces yo por ejemplo tenía el tipo producto con dos atributos ID de descripción, y ya la interfaz gráfica me generaba una ID y una descripción, por ejemplo. Entonces, eso ya no lo he llegado a actualizar mucho en este prácticamente casi el último año, el 2013, porque ya casi no lo he llegado a usar, pero sí me sirvió bastante en su momento. Pasaba que yo, por ejemplo, desarrollaba un proyecto, un pequeño software, lo modelaba, lo exportaba a la base de datos, lo exportaba a código fuente y ya tenía el proyecto ya casi listo, casi funcional ya. Con su interfaz gráfica ya estaba listo para conectarse a la base de datos y solo había que hacer algunas modificaciones. Ujú. Interesante. ¿Alguna pregunta, chicos, de YouTube? Así preguntan, una vez que se haya modelado la base de datos, ¿esta aplicación permite importar a cualquier gestor de base de datos? Importarlo se refiere a traer el esquema de la base de datos hacia el modelador o del modelador hacia la base de datos. ¿Importarlo o exportarlo? Importarla. Bueno, traer de la base de datos no permite. O sea, si tú tienes SQL Server y lo que le dicen ingeniería inversa, por ahora no permite. Con respecto a la exportación, si es que tal vez esa ha sido su consulta, se están soportando estos 5 gestores de base de datos por ahora para la exportación, pero la ingeniería inversa todavía no está soportada. Correcto. ¿Otra pregunta de Facebook? ¿De YouTube? No hay más preguntas, ¿no? No hay más preguntas, ¿no? Muy bien, ingeniero. Entonces, estuvo interesantísimo la herramienta. Sí, Lucio. Ingeniero, una pregunta, no sé si estará de más o... Bueno, ¿qué novedades podemos esperar de A ver. la versión 3 de Catapuntor, ingeniero? Ok, lo que se quiere hacer en la versión 3 es primero adicionar lo que es la ingeniería reversa, más o menos a manera beta. El segundo punto es que lo que se quiere mejorar es la llave única. Lo que pasa, por ejemplo, es que cuando tú gestionas a una base de datos, por ejemplo, tú puedes crear una llave única del atributo nombre o del atributo apellido, ¿verdad? De maneras separadas. Como también puedes crear una llave única para nombre y apellido, las dos juntas. Y sobre todo mejorar ese aspecto de la creación de llaves únicas y adicionalmente manejar lo que son índices. En el cual yo, por ejemplo, pueda crear un índice, le indique qué atributos quiero para ese índice y obviamente cuando lo exportes a la base de datos, ese índice también ya pueda ser creado. Entonces, esos son los tres puntos básicos que estoy abarcando por ahora para la versión 3. Y eso es lo que se espera para la versión 3. Perfecto, genial. Muy bien, ingeniero. Entonces,
para profundizar un poquito más el tema con un, digamos, ejemplo práctico completo, lo comprometemos ya desde ahora con los chicos. ¿Ya? Perfecto. Entonces, coordinamos internamente para acordar la fecha, ¿sí? Y para estar posteriormente publicándolos en Facebook, también en nuestros canales. Muy bien. Entonces, gracias chicos, gracias por habernos seguido. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Ingeniero, quedamos en interno para poder Sí, coordinar. perfecto. Gracias a todos los que han estado presentes a través de YouTube, del mismo Hangout. Espero que haya sido más que todo un poco provechosa más que todo compartir mi experiencia, ¿verdad? Y que esto les pueda servir a personas que sepan que pueden hacer y lograr cosas que simplemente dependen de uno mismo. Muy bien. Muchas gracias, ingeniero. Gracias. Y gracias a ustedes también.